Su cerebro es con lo cual su mente piensa. Muchos de nosotros solo tenemos un pianito de juguete, no un gran piano de cola, como tienen otros. Si usted tiene un poderoso cerebro pero una mente débil, puede ver la clase de combinación que tiene. Puede ver lo que sería una persona con una mente mala pero con un buen cerebro. Se vuelve un diablo inteligente, lo cual es sumamente peligroso. La Biblia dice claramente que es la mente la que debe ser controlada. Veamos Romanos 8, los versos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra carne aquí significa pensar solo en lo carnal. Un animal carnívoro es un animal que se alimenta con carne. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en Lucas 13:3 leemos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa la palabra arrepentir? Quiere decir un cambio en la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Quiero compartir con usted 3 formas bíblicas que le ayudarán a tener pensamientos puros, porque eso sí es posible. Le pidieron a un muchachito que termine la frase siguiente. La limpieza es sinónimo de... Y él dijo, es sinónimo de algo imposible. Bueno, eso no es verdad, porque sí se puede ser limpio. Usted puede tener pensamientos limpios, usted puede vivir victoriosamente, pero no necesariamente por medio del aislamiento. Nuestros jóvenes hoy en día son presa fácil de la supercarretera informática. Quiero decir, hay suciedad y vileza en las páginas de la Internet. Y solo se necesita tocar un par de teclas en la computadora para abrirlas. Mi amigo, eso es escalofriante. Y todavía hay gente que dice, bueno, la televisión, la radio, la música, en realidad no afectan la vida de los jóvenes. ¿Saben quiénes dicen eso? Los liberaloides, los que defienden toda la basura pornográfica en nombre de la libertad de expresión, los que piden tolerancia, pero ellos mismos son intolerantes. Lo que vemos y escuchamos nos afecta a todos en mayor o menor grado. Si no fuera así, ¿por qué se gastan millones de dólares en la propaganda de alguna cosa o algún evento? Porque lo que la gente ve o escucha le afecta, de tal manera que a veces terminan comprando cosas que ni siquiera necesitan. Bien, veamos esos 3 pasos bíblicos para controlar los pensamientos. Primero, debe haber una purificación de la mente. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En primer lugar, usted debe tener una mente limpia. ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta? Con guardar tu palabra. Aquí la palabra camino conlleva la idea de un surco. Y Satanás quiere hacer un surco en su mente, que tenga una manera sucia de pensar. Siendo un jovencito estudiante, realicé muchos trabajos. Uno de ellos fue construcción. Y por lo general, los hombres que trabajan en construcción, no importa lo que se les diga, toda conversación la transforman en algo sucio, degradante. Sus bromas son de un denigrante doble sentido. ¿Ha estado alguna vez en medio de gente así? Tienen una sola manera de pensar, un surco lleno de basura. Y si un joven tiene ese surco en su mente, ¿cómo puede limpiarlo? ¿Cómo puede librarse de ser adicto a eso? ¿Con qué podrá limpiarlo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es el agente limpiador. Jesús dijo en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Y la palabra que él usa para limpios tiene su raíz en la palabra catarsis. ¿Sabe lo que es? Catarsis. Depuración, limpieza interior. La palabra de Dios efectúa una catarsis en su mente. Usted deja que el oleaje limpiador del Calvario y la refrescante brisa del Espíritu Santo le limpie interiormente. Usted permite que la palabra de Dios realice una catarsis en su mente, en su vida. ¿Cómo nos limpia la palabra de Dios? Bueno, nos guía hacia la confesión y el arrepentimiento. En 1 de Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que tenga una imagen mental del Señor Jesucristo entrando en su corazón, viniendo a su vida para hacer una limpieza total, una catarsis. El Señor Jesucristo necesita hacer esa limpieza en su corazón y en su mente. Escúcheme, yo no sé cuáles hayan sido o sean sus pensamientos. Yo no sé lo que a usted le gusta leer o mirar o escuchar. Yo no sé qué clase de surco tiene usted en su mente. Esta noche, antes de que usted se acueste, su mente puede ser tan limpia como la nieve virgen. Debe aprender esto. No piense que es demasiado tarde para que usted, en su corazón y en su mente, desee ser limpio. Dios hará una catarsis en usted, siempre y cuando usted tenga el deseo de ser absolutamente limpio. Segundo, debe haber determinación. Si usted está buscando un camino fácil, un atajo, lo siento mucho, no existe. Salmo 119:10 dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Si usted no tiene seriedad en este asunto, no obtendrá la victoria. Quiero decir, si para usted no vale la pena el tener pensamientos limpios, si no está totalmente convencido de la importancia de los mismos, mi amigo, mejor olvídese del asunto. De ninguna manera usted ganará la batalla en esta área hasta que decida en su mente que con cada centímetro, con cada onza, con cada fibra, con cada músculo de su cuerpo, pueda decir: querido Dios, realiza una catarsis en mí. ¿Sabe cuál es la tragedia de este tiempo en el cual vivimos? Cristianos tibios. Quieren servir a Dios, pero sin abandonar el mundo. Hay una batalla por su mente, y si usted es tibio, la perderá. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el capítulo 4, verso 8 leemos: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Quiere usted tener a Dios? ¿Quiere purificar su corazón? Si no lo quiere, lo que estoy diciendo es en vano. Le entrará por un oído y le saldrá por el otro. Veamos Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y el alma significa la mente, las emociones y la voluntad. Si usted no hace una decisión, nadie la hará por usted. Y Dios no se impondrá a la fuerza en usted. ¿Sabe usted lo que es un armiño? Es un animalito de suavísima, delicada y carísima piel blanca. Leí que para atrapar al armiño, los cazadores encuentran en la tierra los huecos en donde viven los armiños y en donde buscarán refugio estos animalitos cuando son perseguidos por los perros de los cazadores. Previamente, los cazadores cubren con basura, lodo y excremento la entrada de esos huecos. Cuando el armiño, huyendo de los perros, llega a la entrada de su cueva y la encuentra cubierta con tanta suciedad, prefiere luchar contra los perros y, por lo tanto, morir, antes que ensuciar su blanquísima piel. Mi amigo, esa es la clase de determinación que usted debe tener. Usted determina en su corazón el permanecer puro, o sea, tener pensamientos puros.
Esta determinación es como un giróscopo espiritual. Si no lo utiliza, le puedo asegurar que no triunfará. Primero, purificación. Segundo, determinación. Pero esto no es suficiente. Usted puede estar limpio y decir, por la gracia de Dios y todo lo que está en mí, mantendré mi corazón limpio y puro. Pero usted aún podría fracasar en el siguiente paso, que es fortificación. Miremos el verso 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista no está hablando acerca de ser limpio de pecados pasados. Está hablando de tentaciones futuras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios guardada en su corazón que es el antídoto. Es la palabra de Dios la fortaleza que mantendrá afuera cualquier pensamiento impuro para que usted no sea vencido por lo malo. Usted debe saturar todo su ser con la palabra de Dios. Y si usted me dice, Pastor Rogers, yo tengo una hermosa Biblia, le diré que me alegra que la tenga, pero ¿la lee? ¿La memoriza? ¿Aplica sus enseñanzas en su vida cotidiana? ¿Es la palabra de Dios real para usted? ¿De qué le sirve todo ese tesoro que es la palabra de Dios? ¿De qué le sirve a usted el saber en dónde hay un tesoro si no quiere ir a buscarlo porque eso significa trabajo? ¿Cómo la Biblia nos mantiene puros? Veamos nuevamente el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios es un Dios santo. Y cuando usted lee la Biblia, entiende la Biblia y aplica los mandamientos de la Biblia, lo que está haciendo es tener los pensamientos de Dios. Anota al margen Filipenses 4, el verso 8. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, diciéndole cómo vivir victoriosamente en tiempos difíciles. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted tiene que pensar en las cosas que son verdaderas, honestas, justas, amables, de buen nombre, virtuosas y dignas de alabanza. Dios en su infinita sabiduría y gracia nos creó de tal manera que no podamos tener dos pensamientos al mismo tiempo. ¿No es eso maravilloso? Por lo tanto, si estamos pensando en lo que es bueno, no podemos estar pensando en lo que es malo. Lógico, ¿verdad? Es importante que usted tenga la palabra de Dios en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque la palabra de Dios, cuando esté en su mente, cambiará su actitud. Y su actitud determina sus acciones. Por eso, el diablo trabaja en su mente para alejarle de la palabra de Dios y de la pureza. Y por supuesto, el Espíritu Santo le guía hacia la palabra de Dios. ¿Qué clase de pensamientos dominan en su mente? Si usted no tiene ninguna relación con Dios, le puedo asegurar que sus pensamientos serán, por lo general, carnales y mundanos. ¿No le gustaría cambiar esa manera de pensar? Lo puede hacer si Jesucristo y su palabra son una realidad en su vida. ¿Le gustaría tener a Jesús en su corazón? Pues lo puede hacer ahora mismo mediante una sencilla oración. Permítame guiarle en oración. Usted puede utilizar sus propias palabras. Querido Dios, confieso que hasta ahora no me había preocupado por tener pensamientos puros, y soy culpable de ese y muchos otros pecados. Por eso estoy convencido que necesito hacer las paces contigo para pedirte que me perdones y me ayudes a limpiar toda la basura de mi mente y mi corazón. Señor Jesús, tú fuiste a la cruz para pagar la deuda de mis pecados, y lo hiciste porque me amas y quieres salvarme. Gracias por amarme de tal manera. Desde este mismo instante, te invito a que entres en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Pongo mi fe y mi confianza únicamente en ti y en tu bendita palabra. Ayúdame a tener pensamientos limpios y puros, y para que mis palabras también sean limpias y traigan honor y gloria a tu nombre. En tu nombre lo pido. Amén.
¿Quiere aprender a controlar sus pensamientos y mantenerlos limpios? Escuchemos al doctor Adrian Rogers. Muchos creyentes no han descubierto las riquezas que tienen en Jesús porque no saben, no conocen la palabra de Dios. Cuando lo conocemos, el mundo pierde su atractivo para nosotros. Si estamos gozando de verdadera satisfacción, la suciedad mental y pornográfica habrá perdido su seducción sobre nosotros. Los que leen materiales explícitamente corruptos y degradantes están tratando de llenar en forma ilegítima una necesidad insatisfecha. Por supuesto, nunca podrán hacerlo, porque una vez que llegan a cierto nivel pornográfico, querrán algo más aberrante, algo más malvado. La Biblia dice que tienen ojos llenos de adulterio, que no dejan de pecar. Sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. ¿Quiere saber en forma práctica cómo hacer que la palabra de Dios sea real para usted y pueda enfrentar lo cotidiano en una manera victoriosa? Pues le invito al estudio bíblico que nos trae el doctor Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón en la segunda parte del mensaje Cómo controlar sus pensamientos. Voy a hacer un breve resumen de los puntos más importantes de lo que estudiamos en el programa anterior. Satanás es muy siniestro e inteligente, pero diabólicamente malvado, y él quiere capturar los corazones y las mentes de toda una generación. Y en términos generales lo ha logrado. La mente, que tiene un valor incalculable, es el objetivo de una lucha intensa. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Si él conquista su mente, lo tiene usted. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, cuando la Biblia usa la palabra corazón, no hace referencia al órgano que bombea la sangre en nuestro cuerpo. Literalmente significa sus pensamientos, su mente, el núcleo de la individualidad. En Proverbios 23:7 leemos: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Un filósofo dijo: déjenme componer las canciones que una nación canta, y me tendrá sin cuidado quien haga las leyes. O sea, es la música la que tiene una fuerza poderosa. Pero si usted añade a la música imágenes pornográficas, como en el caso de MTV, entonces tiene a Satanás comenzando a construir un sistema, una telaraña que destruirá la mente de los jóvenes, como sucede ahora mismo. Pero no solo con los jóvenes, sino también con los adultos. La Biblia dice claramente que es la mente la que debe ser controlada. Veamos Romanos 8, los versos 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La palabra carne aquí significa pensar solo en lo carnal. Un animal carnívoro es un animal que se alimenta con carne. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en Lucas 13:3 leemos: si no os arrepentís, tình yêu đau cứ phai muôn là quên được
lòng lắm đây. Dù ra sao anh cũng chẳng thể đổi thay. Một cuộc sống không em anh phải làm sao đây? Tự thương lấy mình thôi đớn đau nhiều rồi, tự mình vỗ về thôi khi không ai cạnh bên. Tập yêu bản thân thôi để không phải buồn, rồi người thương hoa người rừng cứ sao lệ mi tuôn. Tự thương lấy mình thôi chẳng ai thay đổi, tự mình cố vượt qua nỗi đau sẽ bối xóa. Tập yêu bản thân thôi chớ nên yêu vội, tình yêu đâu phải trò chơi để cho ta lạc lối. Dis todos pereceréis igualmente. ¿Qué significa la palabra arrepentir? Quiere decir un cambio en la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Quiero compartir con usted 3 formas bíblicas que le ayudarán a tener pensamientos puros, porque eso sí es posible. Le pidieron a un muchachito que termine la siguiente frase: la limpieza es sinónimo de... Y él dijo: es sinónimo de algo imposible. Bien, veamos esos 3 pasos bíblicos para controlar los pensamientos. Primero, debe haber una purificación de la mente. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En primer lugar, usted debe tener una mente limpia. ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta? Con guardar tu palabra. Aquí la palabra camino conlleva la idea de un surco. Y Satanás quiere hacer un surco en su mente, que tenga una manera sucia de pensar. Segundo, debe haber determinación. Si usted está buscando un camino fácil, un atajo, lo siento mucho, no existe. Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Si usted no tiene seriedad en este asunto, no obtendrá la victoria. Quiero decir, si para usted no vale la pena el tener pensamientos limpios, si no está totalmente convencido de la importancia de los mismos, mi amigo, mejor olvídese del asunto. De ninguna manera usted ganará la batalla en esta área hasta que decida en su mente que con cada centímetro, cada onza, cada fibra, cada músculo de su cuerpo pueda decir: querido Dios, realiza una catarsis en mí. Tercero, debe haber fortificación. Miremos el verso 11 del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista no está hablando acerca de ser limpio de pecados pasados. Está hablando de tentaciones futuras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios guardada en su corazón que es el antídoto. Es la palabra de Dios la fortaleza que mantendrá afuera cualquier pensamiento impuro para que usted no sea vencido por lo malo. Usted debe saturar todo su ser con la palabra de Dios. Bien, continuemos. ¿Cómo se satura usted con la palabra de Dios? Primero, comience a memorizar la palabra de Dios. Usted, aunque sea un adulto, necesita memorizar la palabra de Dios. Y no me venga con la disculpa de que no puede memorizarla porque ya está viejo. ¿Y sabe por qué no creo eso? Porque si le ofrecieran $100 por cada versículo memorizado...
esto, usted se convertiría en una máquina de memorizar versículos, ¿verdad? Como alguien lo dijo sagazmente, todo es cuestión de motivación. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. Ahora, ¿qué significa eso? Eso es memorización de la palabra de Dios. Y tiene que estar guardada en su corazón, no en el cajón del escritorio, ni en una carpeta en el archivo. Tiene que estar en su corazón. Pero no solo es cuestión de memorizarla. Segundo, tiene que personalizarla. Salmo 119:12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Pida al Espíritu Santo que tome la palabra que ha guardado y memorizado y que la personalice para usted. Verá, legítimamente usted no puede separar la palabra de Dios del Dios de la palabra. Pídale a Dios que le enseñe el significado de su palabra. Muchas veces al preparar mis mensajes, tengo que detenerme para orar y decir, Dios, no entiendo esto. Enséñame tu palabra. No lo que se supone debo decir a otras personas, sino que me enseñe a mí. Que su palabra sea personal para mí. Tercero, verbalice la palabra. Veamos el verso 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Cuando los demás leen frivolidades, usted lee su Biblia. Y por las mañanas, al saludar a sus compañeros o amigos, les puede decir, miren lo que descubrí en la palabra de Dios. Pero no lo hace en una forma santurrona, sino en forma real, natural, amigable. Cuando usted comienza a verbalizar la palabra de Dios, descubrirá que eso es una bendición. Quiero decirle que he aprendido lo siguiente de la palabra de Dios. Mientras más la comparto con otras personas, más se va grabando en mí. La mayor parte de mi memorización de la palabra de Dios ha sucedido por el uso frecuente de la palabra de Dios. En la medida que la verbalizo y la personalizo, más la memorizo. Y mientras más compartimos la palabra de Dios, nosotros estamos a la ofensiva y el diablo a la defensiva. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Nos posiciona. Una vez que dejamos saber a los demás que somos portadores de la palabra de Dios, será muy difícil para los otros el decir cosas o hacer cosas negativas en nuestra presencia. Verbalice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, al hablar del diablo, dice que ellos lo vencieron con la palabra de su testimonio. El diablo está trabajando en su mente. ¿Por qué no hace usted lo que Jesús hizo? Tome la palabra de Dios y úsela como espada contra Satanás. Es importante que usted hable la palabra de Dios, tanto como es importante que usted la comparta. Cuarto, dele vitalidad. Salmo 119:14 dice,
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. ¿Sabe por qué la gente se mete en la pornografía y tiene pensamientos desviados? Y no tiene que ser solo pornografía. Puede ser avaricia, o amargura, o lo oculto. ¿Sabe por qué? Porque no han encontrado satisfacción. Una mente impura es una mente que no ha encontrado su contentamiento en Jesucristo y busca ese contentamiento en los lugares equivocados. Muchos creyentes no han descubierto las riquezas que tienen en Jesús porque no saben, no conocen la palabra de Dios. Cuando la conocemos, el mundo pierde su atractivo para nosotros. Si estamos gozando de verdadera satisfacción, la suciedad mental y pornográfica habrá perdido su seducción sobre nosotros. Los que leen materiales explícitamente corruptos y degradantes están tratando de llenar una necesidad insatisfecha y por supuesto nunca podrán hacerlo, porque una vez que llegan a cierto nivel pornográfico, querrán algo más aberrante, algo más malvado. La Biblia dice que tienen ojos llenos de adulterio, que no dejan de pecar. Pero el Hijo de Dios, cuando vitaliza la palabra de Dios, cuando se regocija en los testimonios de Dios, tendrá satisfechas las más profundas necesidades de su vida y literalmente sentirá pena por quienes aún están hundidos en sus pecados. Un creyente no dice: oh, no puedo hacer eso porque soy cristiano, aunque me gustaría hacerlo. No. Un creyente no se siente como una persona de segunda clase. Si después de que usted se ha servido un suculento y sabrosísimo banquete y se siente realmente satisfecho, y cuando sale alguien le ofrece unas cuantas migajas en un plato sucio, usted probablemente dirá: no, muchas gracias, ya estoy absolutamente satisfecho, ¿verdad? Mi amigo, habiendo encontrado todo en el Señor Jesús, lo que necesitamos hacer no es primordialmente pelear contra el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No dice que el amor del Padre no está en él porque ama al mundo, dice que ama al mundo porque el amor del Padre no está en él. ¿Quién es el amor del Padre? Jesús. Cuando usted está lleno de Jesús, entonces el mundo pierde todo su atractivo para usted. Y cuando usted ha tenido un banquete con Jesús, usted no caminará por callejones oscuros buscando basura para comer. Así que usted debe memorizar, personalizar y verbalizar y vitalizar la palabra de Dios, y ella será muy real para usted. Y por último, si en realidad usted quiere saber cómo controlar sus pensamientos, debe internalizar la palabra de Dios. Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Este versículo es la suma total de los otros versículos en la medida en que usted internaliza la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Es un paso más allá de la memorización. Es un paso más allá de la personalización. Es un paso más allá de la verbalización y la vitalización. Esto es meditación, o sea, meter la palabra de Dios dentro de nosotros, llevarla hasta nuestro íntimo interior. Internalización. En tus mandamientos meditaré. La meditación es una de las grandes doctrinas de la Biblia. Mire lo que dice el Salmo 119:23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Y en el versículo 48 leemos: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Avancemos ahora hasta el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y un poquito más adelante, en el verso 99, el salmista dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y veamos lo que dice el versículo 148. Se anticiparon
mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. ¿Cree usted que Dios nos está diciendo algo? Debemos llevar su palabra a nuestro interior, debemos internalizarla. Al meditar en la palabra de Dios, ella se vuelve tan real como esas canciones y melodías que usted no puede desterrar de su mente. ¿Alguna vez usted, aún sin darse cuenta, no se pasa todo el día tarareando una canción? Así debe ser con la palabra de Dios. Cuando usted medita en la palabra de Dios, cuando ella es parte integral de su interior, cuando ella está realmente dentro de usted, entonces usted comienza a verbalizarla, a vitalizarla, a personalizarla y a memorizarla, y usted se transformará en un creyente con una segunda naturaleza. Sé que de inmediato usted me preguntará, ¿qué es un cristiano con segunda naturaleza?